Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestro servicio en línea de nuestra Iglesia Bautista Reforma. Es un placer, es un gozo poder estar juntos, todos reunidos desde nuestras casas para poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para aprender lo que hoy Dios tiene para nosotros. Recordemos que por esta contingencia de esta pandemia global nos estamos reuniendo en nuestras casas y no hemos tenido nuestras reuniones dominicales en conjunto en la iglesia. Más bien, pues todos somos la iglesia, no nos hemos reunido en nuestro local y por eso nos estamos reuniendo cada familia en sus hogares para poder adorar al Señor. Es un gozo poder estar transmitiendo este servicio a través de esta plataforma y esperemos que sea de bendición para cada familia que nos está viendo en sus hogares, para cada miembro de esta iglesia. En verdad les extrañamos mucho el tiempo que tenemos de comunión juntos en nuestro local, en nuestro servicio dominical, y oramos y deseamos, primero Dios, que todo esto pase, volvernos a reunir juntos como hermanos en armonía, como dice el Salmo. Y hoy quiero que vayamos por favor al Salmo 139, por favor. Vamos a ir en nuestras Biblias al Salmo 139. Vamos a estar meditando en lo que dice este Salmo, que por título lleva Omnipresencia y Omnisciencia de Dios. Versículo número 1, me siguen por favor en sus hogares. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si las enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este salmo, hermanos, nos debe de traer paz y seguridad en estos tiempos. Como dice Dios por medio del salmista, Él nos creó en el vientre de nuestra madre y nosotros, siendo aún un embrión, vimos sus ojos, y Él tenía contados todos los días de nuestra vida. Aún no habíamos nacido cuando el Señor ya había decretado, había declarado todos los días que nosotros vamos a pasar en esta tierra. Sean 20, sean 30, sean 50, sean 100, Dios nos mantiene en el hueco de sus manos y solamente Dios sabe cuándo Él nos va a llamar. Así que tengamos fe, tengamos esperanza en que Dios es fiel, es justo y Él nos protege y nos guarda. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad,
por tu misericordia que se renueva cada mañana, Señor, porque no hemos sido consumidos, Señor, en tu ira, Padre. Gracias por el precioso sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ese sacrificio tú, Señor, nos has adoptado como tus hijos, nos has traído de la familia de las tinieblas a la familia de tu luz, Señor, de tu luz admirable, Señor. Hemos sido adoptados, hemos sido hechos herederos de Cristo, Señor, herederos de tu gloria, de tu riqueza, Señor, en la persona de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, tenemos consuelo, tenemos paz, tenemos fortaleza, Señor. Tú eres nuestra roca, Señor, nuestro castillo, nuestro estandarte, Señor, y en ti podemos descansar, Señor. A pesar de la situación que estamos viviendo globalmente, Señor, sabemos y creemos que tú eres Rey soberano, Señor, y estás sentado en tu trono, Padre, gobernando y reinando desde las alturas, Señor. Y tus faldas llenan tu casa, Padre. Te alabamos, te exaltamos, Señor, te glorificamos con nuestra vida, con nuestra voz, con todo lo que somos, Señor, y por todo lo que ha hecho Cristo en nosotros, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para honrarte, agradecerte, Señor, todo lo que has hecho, Señor, y el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo, Señor, en esa cruz, para darnos y otorgarnos vida eterna, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre
es que su perfecto plan mi pecado perdonó, cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud el reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación tengo redención. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué gracia para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz.
Señor, te damos gracias, Padre, por esa cruz preciosa que nos ha salvado, que nos ha rescatado, por ese hermoso sacrificio que hiciste hace 2000 años, Señor. Padre, y en este tiempo venimos delante de ti, Señor, recordando que solamente por tus méritos podemos venir delante del Padre. Solamente por tu gracia y por tu sacrificio en esa cruz podemos presentarnos y tener comunión con el Padre. Reconocemos, Señor, que hemos pecado, reconocemos que sin ti no somos nada, Señor, y que cada instante de nuestra vida te necesitamos, Padre. Perdónanos porque hemos dudado, perdónanos porque hemos tenido malos pensamientos, Señor. En medio de todo esta situación que estamos viviendo, a veces hemos dudado, a veces hemos tenido temor, no hemos sabido confiar en ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir confiando. Te damos gracias por tanto amor, por tu misericordia, por tu cuidado que nos has brindado hasta este día, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer nuestra lectura bíblica antes de la predicación. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás. Recuerden que estamos estudiando el libro de Jonás y vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 1 en adelante. ¿Okay? Me siguen por favor en sus casas y les animo a que lo lean en voz alta conmigo. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Buenos días, amada familia Reforma. Es una gran bendición para mí nuevamente poder estar en contacto con ustedes por este medio, y gloria a Dios por las bendiciones que nos da a través de las pruebas, a través de las tribulaciones. Estamos en medio de una pandemia, pero sabemos que todo está bajo el control de Dios.
Así que vamos a depositar nuestra confianza, como dice el apóstol Pablo a los hermanos filipenses, que echando sobre Él todas vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que vamos a confiar en el Señor. Bien, pues hemos comenzado ya nuestro estudio del libro de Jonás, tal como lo habíamos venido anunciando. La semana pasada fue nuestra primera exposición del libro, conocimos un poquito del libro y en esta ocasión estaremos avanzando en nuestra temática. Hoy veremos el título Las tormentas de la vida, basado el título en el pasaje del capítulo 1, versículos 4 al 6, que en un momento vamos a leer. Pero el versículo clave de este libro es el capítulo 4, versículo 2, y dice la palabra de Dios así: porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Este libro se trata del profeta Jonás en la superficie, pero en lo profundo se trata de Dios. Y de ahí que el título de nuestro estudio sea En lo profundo. Primero, porque en el fondo de la narrativa, el personaje principal no es ni Jonás, ni el gran pez, ni los ninivitas, sino Dios mismo, el Dios que es lento para la ira y grande en misericordia para con los pecadores, como dice este versículo. Así que en el fondo de la narrativa, el personaje central y más importante es Dios mismo. Segunda razón por qué hemos titulado a este libro, a nuestro estudio, En lo profundo, es porque fue en lo profundo del mar y especialmente en lo profundo del gran pez que Dios trató con la maldad del mismo Jonás. Antes de tratar con la maldad de los ninivitas, Dios habría de tratar con la maldad de Jonás. De hecho, cuando él está en el vientre del gran pez, en el capítulo 2, versículos 1 al 9, él hizo una oración de arrepentimiento y de confesión. Y una de las cosas que él reconoció fue la grandeza, la misericordia y la gracia de Dios. Por ejemplo, dice el versículo 1, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, etcétera. Versículo 4. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Versículo 6. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. La salvación es del Señor. Y es aquí donde Jonás, en el fondo del mar, en lo profundo del abismo, que reconoce que la salvación viene de Dios, que la misericordia viene de Dios. Aquel que no quería dar misericordia a los pecadores, él mismo ahora clama por la misericordia de Dios. Así que Jonás habría de experimentar él mismo en carne propia la misericordia de Dios. Este hombre, este profeta Jonás, es un representante de Israel, el Israel nacional. Él es un microcosmos del rechazo generalizado de la nación de Israel hacia las naciones del mundo, de ese desprecio hacia las naciones paganas. Y en última instancia, Jonás es un representante de la humanidad, es un representante de todos los hombres, de aquellos que aplicamos nuestra propia justicia para tratar mal a los demás. Él es el representante del hombre caído en el mundo, de los que se autojustifican delante de Dios por nuestra propia maldad. Y Dios habrá de tratar con Jonás, habrá de tratar con su pueblo y finalmente habrá de tratar con nosotros. Así que esta historia es como un espejo donde vemos nuestra propia maldad. Oremos. Padre, en esta hora queremos rogar tu misericordia, tu gracia sobre nuestras vidas. Y te pido por la iglesia, la familia de Fe Reforma, pido tu bendición y que en esta temporada de prueba, tú, Señor, nos bendigas grandemente, nos protejas y nos permitas ver tu gloria y tu carácter misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 1, versículo 4 dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento,
y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Lo primero que vemos en este pasaje es la gran tormenta. Luego de que Jonás desobedeciera a Dios, de rechazar el llamado de Dios para ir y predicar a los ninivitas, y luego de intentar huir a Gibraltar o España, el lejano Tarsis, Dios le tenía preparada una sorpresa, una tormenta en el mar. Y si aún así Jonás no se detenía, aún a pesar de la tormenta, y persistía en su rebelión, Dios le tendría una sorpresa mayor que veremos más adelante. Estos marineros que vemos aquí en el versículo 4 eran veteranos del mar, quienes continuamente lidiaban con tormentas, pero ahora se achican frente a esta tormenta. Pronto habrán de descubrir que esta no era una tormenta natural, porque ninguna técnica de supervivencia que habían echado a andar durante la tormenta había funcionado. Así que concluyeron que esta era una tormenta sobrenatural, generada por algún dios, decían ellos. Esta tormenta era diferente a todas las que habían experimentado. Parecía ser una barrera de agua, un muro de contención de agua donde la barca llegaba y chocaba. Dios no estaba permitiendo el acceso de este barco. No pasarán de esta línea, estaba diciendo Dios. Y los marineros expertos, conocedores de tormentas, en este punto se dan cuenta y dicen, aquí hay gato encerrado. Y es que efectivamente Dios, el verdadero Dios, puso en marcha dicha tormenta para frenar los planes malvados de un rebelde que iba en esa barca. Dios habrá de traer disciplina a la vida de Jonás. Cuando intentamos huir de Dios, si en su gracia quiere frenarnos de nuestra propia destrucción, Él pondrá barreras de todo tipo, y en este caso, una tormenta en el mar. Versículo 4. El Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande. Ahora, esto nos recuerda el versículo 1 y 2. Dice que la tormenta era grande y es el mismo calificativo que Dios había usado para designar la ciudad a la que había llamado al profeta a ir, Nínive, la gran ciudad. Así que si Jonás se negaba a ir a la gran ciudad, Dios lo frenaría con una gran tormenta. Lo que nos queda claro en este episodio es que no solo los ninivitas pecadores necesitaban experimentar arrepentimiento por sus pecados y conocer la gracia y la misericordia de Dios, sino también el propio profeta de Dios. Esto es interesante porque este profeta se supone que conocía a Dios personalmente. Se supone que Jonás era el profeta de Dios, el conocedor de la voluntad de Dios, y que ahora necesita él mismo un tratamiento a su propio corazón. Jonás necesitaba experimentar en carne propia la misericordia de Dios antes de predicarle a los pecadores. Y es que, hermanos y hermanas, nadie puede dar lo que no tiene. Si no tenemos nosotros el amor de Dios en nuestro corazón, no podremos dar amor a otras personas. Si nosotros no hemos experimentado el perdón de Dios, nos será muy difícil experimentar perdonar a otras personas. Si nosotros mismos no hemos experimentado gracia, la gracia de Dios, será muy difícil que apliquemos gracia, seamos misericordiosos con otras personas que nos han hecho daño. Para esto, Dios había diseñado esta gran tormenta. Debo aclarar aquí, hermanos, que el propósito principal de la gran tormenta que Dios había diseñado no era para matar a Jonás. Sí se veía horrible esta tormenta, de tal manera que los veteranos marineros gritaban y estaban achicados ante esta tormenta, cuando nunca lo hacían. Sin embargo, esta tormenta horrible no tenía el propósito de asesinar a Jonás, tenía el propósito de salvarlo de su propia maldad para bendecir su vida. Y esto es impresionante.
¿Cómo Dios puede bendecir nuestras vidas con una tormenta? Hablemos un poquito de las tormentas. Detengámonos un poquito en esta narrativa y hablemos un poquito del modus operandi de Dios a través de las tormentas. Tengo que decir dos cosas. En primer lugar, que hay una relación de pecado-tormenta. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, hay una relación entre tormenta y los pecadores. En primer lugar, hablemos de la relación que hay entre el pecado y las tormentas. Y es que todo acto de desobediencia, es decir, todo pecado, nos llevará a una tormenta. Es decir, todo pecado tiene sus consecuencias. También debo aclarar aquí que no todas las dificultades y tribulaciones que experimentamos en la vida o que tú hayas experimentado es el resultado del castigo por un pecado en particular en tu vida. Eso no es correcto. No es correcto pensar así, porque si no, la próxima vez que veas a alguien en problemas vas a decir, ¿qué pecado habrá cometido ese hermano? ¿Qué pecado habrá cometido tal persona? Y el libro de Job desmiente tal idea cuando dice que aún los justos padecen pruebas y luchas en su vida. La Biblia no afirma que toda dificultad sea resultado de algún pecado, pero sí afirma que todo pecado traerá consecuencias. Eso es verdad de lo que estamos viendo aquí, que todo pecado trae sus consecuencias. No todas las dificultades, tribulaciones vienen por el pecado, pero todos los pecados sí traen su consecuencia. Por ejemplo, no podemos descuidar nuestros cuerpos, maltratarlos y esperar que tengamos buena salud de aquí a unos años. No podemos maltratar a las personas y esperar que ellas sean muy amables y amistosas con nosotros. Si pecamos, el pecado nos devolverá el golpe. Hay consecuencias a nuestro pecado. El propósito de Dios, cuando nos creó, fue para conocerlo, servirlo y amarlo. Así que si atentamos contra ese diseño de Dios para nuestra existencia, estamos pecando contra la esencia de nuestro ser y del propósito de Dios. A veces Dios castiga el pecado, como dice Proverbios 16:5. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. En otras ocasiones, el mismo pecado es ya un castigo, como dice Proverbios 21:7. La violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia. En general, entonces, a los mentirosos se les miente, a los agresores se les agrede. Y como dice el dicho, el que a hierro mata, no espere morir a sombrerazos. Dios nos creó para vivir para Él, y si vivimos para nosotros mismos o para cualquier otra cosa, estamos pecando. Ese es el pecado, no vivir para el propósito por el cual fuimos originalmente creados. ¿Qué es el pecado? Respondamos a esta pregunta y definamos bien el concepto de pecado. Tal vez simplemente sabemos que pecado es algo malo y hasta ahí llegamos. Y efectivamente el pecado es malo. ¿Pero por qué es malo? El pecado es malo por tres razones. En primer lugar, es malo porque es una infracción. La Biblia define pecado como infracción. Primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que el pecado es una violación, es una infracción de la santa ley de Dios. Es transgresión, es rebelarse contra la voluntad del soberano Dios. Si el hombre tuviera el poder de destruir la ley de Dios, lo haría. Es más, si el hombre tuviera el poder de destruir a Dios, cometería teocidio. No tiene ese poder y esa habilidad. Gracias a Dios no lo tenemos, si no ya habríamos destruido a Dios. Pero eso es una reflexión hipotética. Nunca ocurrirá. El que tiene todo el poder ha sido Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero el pecado es
infracción a la ley de Dios, es transgredir su voluntad. En segundo lugar, el pecado es malo porque es destructivo. Dice un autor puritano, el pecado es un acto suicida de la voluntad contra sí misma. Y es que el pecado es destructivo, destruye la vida, destruye la salud, destruye la familia, destruye la iglesia, destruye la sociedad, corroe la sociedad. El pecado no es benéfico, el pecado no construye, el pecado destruye. Y en tercer lugar, el pecado es malo porque es adictivo y escala. El pecado va escalando. Es adictivo, lo tomas y lo quieres volver a tomar. Haces algo malo y lo quieres repetir. Y después a gran escala. Y el pecado va aumentando y sus dolores van aumentando. Por ejemplo, cuando tienes pensamientos de amargura contra alguien, pronto va a escalar. Y después sentirás placer al pensar en cómo vengarte de esa persona. Después va a escalar y sentirás lástima por ti mismo. Escalará y luego reducirá tu capacidad de disfrutar de la compañía, de la comunión de otras personas. Te alejará, te aislará, te convertirá en un esclavo de tus propios pensamientos, en tu propia soledad, endurecerá tu conciencia, tendrás una actitud defensiva y te carcomerá desde adentro. Es lo que hace el pecado. Así que todo pecado, lo aprendió bien Jonás, trae sus consecuencias. Entonces, hemos dicho ya una cosa acerca del pecado y de la tormenta. Hay una relación entre pecado y tormenta. Pero también hay una relación entre las tormentas y las personas. Las tormentas que vienen a nuestra vida vienen como consecuencia inevitable de vivir en un mundo caído. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, la raza humana entró a un estado caído. El mundo fue afectado por el pecado y desde ese momento nosotros vivimos en un mundo afectado por el pecado. Y es natural que vengan pruebas, que vengan tribulaciones, que vengan enfermedades. Es natural respirar en este mundo contaminado, bacterias y virus. Esta pandemia es un resultado natural de vivir en un mundo caído que necesita restauración, la restauración que espera la creación. Sin embargo, la parte buena, la buena noticia de todo esto es que Dios en su bondad y en su sabiduría, aún las cosas malas de este mundo caído, las puede usar para el bien de sus hijos. Sea que las tormentas lleguen a tu vida por causa de tu pecado o simplemente llegaron a tu vida como parte de vivir en un mundo caído, los cristianos tenemos una promesa. Escuchen lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta tormenta que vimos en Jonás llevó a los marineros a conocer al verdadero Dios. Ciertamente la tormenta era mala, sin embargo, para ellos redundó para bien. Fue por medio de la tormenta que ellos conocieron al verdadero Dios, como vamos a leer en los siguientes versículos. Esta tormenta, de hecho, llevaría a Jonás a comprender en carne propia la gracia de Dios bajo una nueva perspectiva, como nunca antes la había visto. Abraham, también en el Antiguo Testamento, fue probado, muy probado, antes de recibir la promesa de tener un hijo. José, el hijo de Jacob, un adolescente consentido y arrogante, atravesó por muchas pruebas en Egipto antes de llegar a ser un hombre maduro y poder salvar a su pueblo y a muchas naciones de la inanición. Moisés, de ser príncipe durante 40 años en Egipto, pasó a ser probado 40 años en el desierto de Madián antes de llegar a ser el gran libertador de Egipto, el gran libertador de Israel antes de su muerte. Así que estos grandes hombres de Dios sufrieron prueba, fueron atribulados. Sin embargo, Dios guió la prueba y la tribulación
para bendecir sus vidas. Para el cristiano, cada dificultad nos puede ayudar a bien. Nos ayuda a madurar el carácter, nos ayuda a crecer en santidad. Las tormentas pueden despertarnos a verdades que no podríamos ver de otra manera. Cuando las cosas van bien, la economía está excelente, la sociedad está estable, nuestra vida está muy cómoda, vivimos una relajación espiritual y nuestras disciplinas espirituales se vienen abajo. Dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor, dejamos de valorar las relaciones interpersonales y muchas otras cosas. Pero cuando somos probados, nuestras rodillas se vuelven un lugar común. La Biblia se vuelve una verdad anhelada por el alma. Las tormentas nos ayudan a crecer. Las tormentas pueden fomentar la fe, pueden fomentar el amor, la esperanza, la paciencia, la humildad, el contentamiento y también el dominio propio. ¿Cuánto te ha costado estar encerrado en casa? Dios está obrando dominio propio, paciencia. Estamos valorando muchas cosas. Estamos disfrutando a la familia, disfrutando la comunión con Dios, aprendiendo a orar otra vez, porque estábamos muy ocupados yendo y viniendo. Preferíamos estar fuera que con calma en el hogar buscando la presencia del Señor. Muchas personas llegamos a conocer a Cristo, me incluyo, por medio de las tormentas de la vida. Así que Dios usa las tormentas para nuestro bien. Eso dice Romanos 8:28. La pregunta es, ¿cómo es posible que Dios nos haga bien a través de las tormentas? ¿Cómo? Normalmente cuando uno está en medio de las pruebas, de las tormentas de la vida, es como una tormenta en el mar. A través de la tormenta no puedes ver nada, es neblina, es lluvia, son truenos, es oscuridad. Lo mismo en la vida, cuando estás pasando por la prueba, la dificultad, no puedes ver diseño, no puedes ver orden, no puedes ver bendición. Ves dolor, ves destrucción, ves perdición, pero cuando vemos a la cruz, la respuesta es, cuando voltees a ver a la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que descendió al mundo para morir por nuestros pecados, vemos que Dios puede salvarnos a través de las debilidades y del sufrimiento. Todos pensaban que Cristo moría como un perdedor en la cruz, pero fue en medio de esa tragedia que la humanidad recibió el perdón de sus pecados y vida eterna. Fue en la cruz del Calvario donde Dios trajo salvación al mundo. Cuando estamos en tormenta, Dios usará las tormentas para nuestro bien. Dios lo ha dicho, confiemos en Dios y Él traerá bendición. En estos días de pandemia, muchos estamos preocupados, pero no dejemos que la preocupación convierta nuestro corazón en un lugar para el afán, para la depresión, para la ansiedad, para el pánico. Confiemos en el Señor. Él dijo que nos protegería. Y Él sabe por qué está permitiendo el coronavirus en el mundo. Dijimos la semana pasada, no hay un solo átomo, un solo virus en el mundo que se escape al control de Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Dios está dando lecciones a los políticos, a las naciones, pero también a la iglesia. ¿Qué hemos hecho mal? Necesitamos volver al camino. Necesitamos buscar a Dios nuevamente. ¿Qué has hecho mal tú? ¿Has dejado de buscar a Dios? Es hora de volver al Señor. O es hora de empezar a buscar al Señor. Necesitamos volver de nuestros malos caminos. Pero Dios, estoy seguro, tiene propósitos en medio de esta pandemia. Ciertamente hay preocupación por nuestra salud y que Dios nos ayude a confiar en Él. Cuando temblamos, cuando dudamos, que el Señor nos ayude a confiar en Él, porque hay propósito detrás de esta situación. Y luego, en los versículos 5 y 6 de Jonás 1, vemos el temor en medio de la tormenta. En primer lugar vimos la tormenta,
Hay tormentas en la vida, pero ahora veamos el temor en medio de la tormenta. ¿Qué pasó con los marineros? 1, 5 y 6 dice así. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Jonás es un profeta. ¿Y qué hacen los profetas? Predicar la palabra. Llaman a la gente al arrepentimiento. Pero este profeta no tiene la mínima intención de hacerlo. Él no quería guiar a los paganos a la fe, no quería llevar un mensaje de esperanza y de perdón a los malvados. Es un racista enfermizo. Él no quiere que gente de otras culturas, que no sean como él, sean salvos. Él quiere que solamente la fe sea para unos pocos, para la gente que se parece a él. Él es elitista. Él margina a gente de otra cultura. Y en su afán de huir de la presencia de Dios, no solo va a predicar una vez a un grupo étnico, sino 2 veces a 2 grupos étnicos. Primero a los marineros en el mar y luego a los ninivitas en la ciudad. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormido profundamente. Estos eran marineros experimentados en tormentas marinas y ahora tienen miedo, lo cual demuestra que esta era una tormenta fuera de lo normal, como nunca habían visto una. ¿Y Jonás dónde está? Jonás está durmiendo profundamente. Mientras los marineros claman a su Dios, a sus dioses falsos, pudiendo clamar al verdadero Dios, no lo hace y está dormido. Algunos piensan que Jonás estaba tratando de escapar de la realidad mediante el sueño, como algunos lo hacen, agotado y consumido por la ira, por la ansiedad, por el enojo, por la desilusión. Mientras los marineros buscaban salvar a todos en el barco, Jonás, el profeta de Dios, estaba sumergido en sus propios problemas. A él no le importaba lo que estaba pasando en su entorno. El capitán, versículo 6, tuvo que venir a buscarlo y decirle: échanos la mano, ¿qué estás haciendo durmiendo en plena tormenta? Levántate, invoca a tu Dios. Esto es interesante. Levántate, versículo 6, invoca a tu Dios. Cuando el capitán encontró a Jonás, le dijo: levántate. Esas fueron las palabras que Dios le había dicho a Jonás en el versículo 1 y 2, cuando le dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica la palabra allá. Y no solo eso, yo creo que cuando Jonás escuchó estas palabras, fueron como un eco del llamado de Dios allá en su tierra natal, en Israel. Cuando él recibió el primer llamado, escuchó estas palabras: levántate. Y ahora viene un pagano y le dice: levántate. Y no solo eso, le dice: invoca a tu Dios. Se supone que es el profeta el que lleva a los paganos a invocar a Dios, pero aquí está ocurriendo al revés. Es el pagano el que viene y le dice: invoca a tu Dios. Esta es una lección que avergüenza, que debió avergonzar a Jonás. Le exhortó el pagano a invocar a su Dios. Esta debería ser una lección vergonzosa para nosotros. Cuando los paganos nos dicen, cuando los no creyentes nos dicen que busquemos a nuestro Dios, cuando nosotros deberíamos hacerlo. Cuando los no creyentes se dan cuenta de que nosotros que nos llamamos ser cristianos, fieles, santos, que creemos en Dios, creemos en la Biblia, nos jactamos de tener una iglesia, etcétera, etcétera, y no mostramos un compromiso con ese Dios. Y alguien nos dice: busca a tu Dios,
o cuando están pasando por pruebas, oye, ora por nosotros. No deberíamos esperar a buscar a Dios, a hablarles de Dios, hasta que nos digan. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? El capitán reprendió duramente al profeta de Dios, quien no tenía el mínimo interés por el bienestar común. ¿Cómo puedes, le dice el capitán a Jonás, cómo puedes permanecer indiferente ante nuestra necesidad? Yo sé que tienes mucha fe, pero eso no te da derecho a ser irresponsable con la comunidad. En este momento de pandemia me ha tocado escuchar algo semejante. Muchos se están haciendo los hombres de fe y dicen que por tener fe en Dios, ellos ignoran todas las medidas preventivas en medio de la pandemia, ignorando su responsabilidad social. Ellos dicen, a mí la sangre de Cristo me cuida y yo estoy bien, propagando el virus por todos lados. Hermanos, no es que nos estemos aislando. La mejor manera de mostrar el amor por el prójimo en este momento es aislándote de tu prójimo. Y es que no nos estamos aislando unos de otros, no estamos aislando a las personas. Estamos aislando el virus. Y no estamos aislando a las personas porque estamos en contacto con las personas constantemente. Y debemos estar en contacto con las personas virtualmente. Tenemos la tecnología para hacerlo. No hay excusa para tal cosa. Así que no nos hagamos los santurrones en este momento. Tenemos fe y vamos a ignorar que el mundo se destruya, yo me voy al cielo. Hay gente que no conoce el Evangelio y en este momento debemos dar testimonio de obediencia, sí de fe, pero una fe informada por el Evangelio. No es una fe aventurera, temeraria, es una fe bíblica, una fe prudente, una fe sabia, una fe amable, una fe misericordiosa, una fe compasiva con otros. Y es que, así como Jonás, todos estamos en el mismo barco. Pareciera que Jonás no se daba cuenta de que estaba en el mismo barco con los marineros, y si algo malo les pasaba a los colegas del barco, le pasaría eso mismo a Jonás. Nosotros en este mundo, mientras vivamos en este mundo, estamos en el mismo barco que el resto de la humanidad. Hay gente que quiere vivir solita en su casa, como ermitaños, y que la humanidad se hunda en el pecado. Dios nos permite ser congéneres. Son nuestro prójimo. Y Jesús nos llamó a amar a nuestro prójimo. Así que no seamos como Jonás, que no le interesa el bien de los demás. Los creyentes somos llamados a ayudar a los no creyentes. Jonás podía orar a Dios, al Dios verdadero, y pedir ayuda y salvar la vida de esos hombres. No lo hizo. No les dijo cómo tener fe en el verdadero Dios. No les dijo quién podía salvarlos en el momento crítico. Mantener su fe a escondidas no les servía de nada, no traía ningún beneficio. Esto me recuerda a una película a finales de los 90, una película llamada A Medias Tintas. Es una película cristiana, un poquito cómica, sin embargo muestra la vida superficial que muchos cristianos tienen y llevan en su vida diaria. Los domingos aparentan santidad y espiritualidad, mientras el resto de la semana viven alejados del Señor. Por ejemplo, se muestra a un empresario que decía ser cristiano, iba a la iglesia y su familia oraban a la hora de la comida. Sin embargo, en el trabajo, él nunca mencionó ser cristiano por vergüenza a que se burlaran de él. Decir que era cristiano seguramente le iba a llevar a ganarse cierta burla y él no lo iba a permitir. Sin embargo, su hija es muy fiel al Señor, ella ama al Señor y ella comparte su fe de forma natural y de forma gozosa. Le encanta compartir su fe. Así que una noche invitan a cenar a un socio empresario a la casa del Señor. Y en medio de la plática, la jovencita le pregunta, ¿y usted conoce al Señor? ¿Conoce del Evangelio? Y el padre le dice, hija, no es momento de hablar de religión en este momento.
Y le dice el otro señor, no, no, déjala, quiero escuchar, soy de mente abierta. Y le comparte el Evangelio. Y este hombre llegó a creer en Cristo Jesús. Cuando llegó a ser cristiano y experimentar el Evangelio, él le pregunta al otro señor, al papá de la joven, oye, ¿por qué nunca me habías hablado de estas bendiciones? Tú veías mi vida en pudredumbre, en pecado, en maldad, desintegrándome, y no me hablabas de esta bendición tan grande. Hermanos, mantener nuestra fe oculta no beneficia a nadie. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo no verá quién es nuestro Señor si no vivimos como debemos vivir. Si nosotros guardamos silencio, Dios tratará con nosotros. Si huimos del llamado de Dios a vivir en misión, Dios tratará con nosotros. Siendo cristianos, vivir en misión ya no es una opción, es una misión, es una comisión, es un mandato que nos ha dado el Señor. Jonás es el reflejo de cómo Dios trata con el rebelde, con el que desobedece el llamado a ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. En el Nuevo Testamento, conclusión. En el Nuevo Testamento también hay un episodio similar. Una tormenta, marineros expertos y alguien que duerme. Déjenme leer esta historia rapidísimo. Mateo 4, 37 al 39. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. En este episodio, el que duerme es Jesús, pero despierta, calma la tormenta y salva a los marineros. Lucas 11:30 dice, porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jesús es una señal. Jonás fue una señal del siguiente gran Jonás, uno superior a Jonás, como dice Mateo capítulo 12, versículo 41. Uno mayor que Jonás está aquí. Jonás fue una señal de uno mayor que Jonás, quien vino a cumplir su misión. Lo que Jonás no pudo hacer, este gran Jonás, o uno mayor que Jonás, lo cumplió perfectamente. Él vino a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y no solo vino a anunciar un mensaje de salvación, Él vino a dar su vida para darnos salvación. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no solo salvó a sus discípulos aquella noche en medio de la tormenta de la muerte, Jesús salvaría a la humanidad de sus pecados, muriendo en la cruz por nosotros. El viernes pasado celebramos la crucifixión de Cristo Jesús. Pero ese que murió en la cruz cargó nuestros pecados. Él no merecía morir, no había cometido un solo pecado. Él murió por nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo Jesús. Él no murió por sus pecados, murió por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos declarados justos y salvos. Hoy el llamado es, cree en Cristo,
Cree en el Evangelio, abraza a Cristo. Y si ya creíste en Cristo, ahora predica a Cristo. Enséñale a otros a vivir para Cristo, a creer en Cristo Jesús. Sin embargo, el Cristo que fue crucificado el viernes pasado no quedó en la tumba. Hoy domingo nos reunimos la iglesia, desde la iglesia primitiva que decidió reunirse en domingo, para celebrar la resurrección del Salvador. Cristo no quedó en la tumba y Él ha resucitado y está en la presencia de Dios. Y un día volverá por su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Así que mientras vivimos en medio de tormentas en esta vida, gocémonos en la esperanza bienaventurada de que un día nuestro Señor y Salvador vendrá por nosotros. Así que, mi amada familia Reforma, cuánto les extraño y anhelamos estar juntos otra vez. Pero mientras dure la prueba, que el Señor nos permita aprender las lecciones que Él quiera darnos en medio de esta tribulación. Firmes en la fe, hermanos, firmes en su amor por la iglesia local. Oremos por nuestra iglesia Reforma. Es una iglesia pequeña, es infantil, no tiene las suficientes fuerzas ni raíces. Y que esta prueba no la destruya, sino que la fortalezca. Ánimo, mis amados hermanos. Sigamos orando unos por otros. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te doy toda la gloria a ti, todo el honor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y aún las tormentas que vienen a la vida en este mundo, tú las usas en tu bondad y en tu sabiduría para nuestro bien, para nuestro gozo, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. Y yo te pido, Señor, que lo hagas en esta temporada de muchas pruebas. La pandemia traerá dolor, aflicción, enfermedad, traerá preocupación, ansiedad, crisis económicas, pérdida de empleo y muchas cosas, Señor. Usa todas estas cosas para edificar a tu iglesia y no nos sueltes, Señor. Pido que nos des fuerza, valor y proveas para nuestras necesidades. Sustenta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermanos, y damos gracias al Señor por su palabra y por esa gracia admirable que nos ha mostrado, esa gracia que nos ha rescatado y el día de hoy nos tiene aquí, delante de Él, adorando su nombre y confiando en sus promesas. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mí pecador salvó. Perdido estaba, mas me halló. Fui ciego y visión me dio. Gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella gracia fue mi ser, la hora en que creí. Soy libre al fin, me ha salvado y hoy vive en mí. Su vida dio por mi perdón, sublime amor, gracia de Dios. Peligro y lucha o tentación, al fin logré pasar. Libróme de la perdición y me llevará al hogar. Soy libre.
gracia de Dios. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por siempre allí la gloria del Señor. Me libertó, soy libre al fin, me ha salvado y hoy vive en mí. Su vida dio por mi perdón, sublime amor, gracia de Dios. Me libertó, soy libre al fin, me ha salvado y hoy vive en mí. Su vida dio por mi perdón, sublime amor, gracia de Dios. Sublime amor, gracia de Dios. Sublime amor, gracia de Dios. Amén, gloria a Dios. Ok, hermanos, pues vamos a pasar al tiempo de los anuncios. Como bien ya les habíamos avisado anteriormente, por medio de esta contingencia y lo que dure, vamos a tener nuestros servicios dominicales en línea a partir de las 12 del mediodía. Todos los servicios los vamos a estar transmitiendo en nuestro canal de YouTube, y unos minutos antes de que empiece el servicio los vamos a estar compartiendo en nuestras otras redes de la iglesia, que es Facebook, Instagram y Twitter. Entonces no te desconectes, hermano, y estate atento los domingos. Haz todo lo que tengas que hacer, todos los preparativos que tengas que hacer antes de las 12, para que a esa hora la dediques completamente al Señor. Como si vinieras al local, como si vinieras a la iglesia. Despiértate temprano, desayuna, báñate, peínate, ponte guapo, tómate una foto, compártela con todos los demás hermanos en nuestras redes, en los grupos de WhatsApp de los GPs. Comparte que ya estás listo para ver la reunión en vivo, para de esa forma pues estar unidos en espíritu, convivir, platicar, gozarnos de que ya estamos preparados para que empiece nuestro servicio dominical. Recuerda, de aquí hasta nuevo aviso, hasta que termine esta contingencia ambiental, todos los domingos a partir en punto de las 12 del mediodía a través de YouTube en nuestro canal de Iglesia Bautista Reforma. Otro anuncio que tengo que darles, la semana pasada ya iniciamos con nuestros cursos en línea de los grupos pequeños. Se han dividido, los 4 grupos pequeños que tenemos en la iglesia se han dividido en 2 grupos básicamente. Uno es el GP básicos y el otro es GP avanzados. Entonces la semana pasada tuvimos una buena asistencia a través de línea de Facebook en el grupo pequeño básico, y esta semana le va a tocar a los GP avanzados. Esto no quiere decir otra cosa más que los GPs avanzados son aquellos en los que el curso va un poco más adelantado que en el GP básico. El GP básico es para el grupo pequeño de San Dimas, que es el que se inauguró recientemente, que fue el último en inaugurarse, y también para aquellos hermanos que no habían asistido a ningún GP. Estás cordialmente invitado a este GP básico, así nos encuentras en Facebook. Es un grupo cerrado, tienes que darle unirme al grupo para que se te abra la invitación a este grupo cerrado de Facebook. Y los otros grupos pequeños, Shangri-La, Araucarias y Jardines del Sur, conformamos lo que es el GP avanzado. Nosotros vamos a tener nuestro curso en línea el martes a partir de las 6:30 de la tarde.
También encuentra el grupo cerrado en Facebook, le pones en la lupita, en el icono de la lupa, le pones GP Avanzado y te va, y ya nada más lo buscas. No hay gran problema, porque te va a aparecer un banner con el logo de la iglesia y que va a decir GP Avanzado. Le das clic en unirme al grupo para que estés listo para recibir estos cursos en línea. Hermanos, de verdad les hago la más cordial invitación a que no se pierdan, estos grupos de estudio. Vamos a estar estudiando los martes a las 6:30, el GP Avanzado y el GP Básico los miércoles a las 6:30 de la tarde. De verdad es un gran momento, es un buen momento para ponernos a estudiar, podernos compartir a través de estos cursos y estar reunidos en casa también. Ok, hermanos, nuestro pastor tiene otros avisos que darles. Y continuando con nuestros avisos, animarles a seguir adelante en ministrarnos unos a otros. No dejemos de llamarnos unos a otros, de atendernos, de preguntar cómo estamos, de preguntar cómo están los hermanos. Así que hagámoslo. Tenemos las posibilidades, tenemos los recursos para hacerlo, y que el Señor nos permita mostrar amor, como veíamos en la predicación, que mostremos nuestro amor y nuestra misericordia, siendo compasivos y estando preocupados por los hermanos. Oren por nuestras autoridades y médicos. La situación está acrecentándose. No lo digo para espantarlos, confiamos en el Señor, Él tiene todo control, pero sí para orar unos por otros, para orar por nuestros médicos, para orar por nuestras autoridades, que Dios les dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Les animo a leer la palabra del Señor. También hemos ya comenzado nuestros estudios en línea y les animo a estar presentes, puntuales, aparten la hora, aunque ciertamente esto quedará grabado, pero aprovechen a estar en línea para interactuar con otros hermanos. Es un buen tiempo. Obviamente no sustituye nuestro tiempo de comunión personalizada, eso no tiene sustituto, pero es algo que bendice en estos momentos, es lo mejor que podemos tener. Pasen tiempo en familia. También quisiera animarles a que pensemos en otras familias y sus necesidades materiales. Algunos bajarán su nivel de trabajo, sus ingresos, y tal vez necesitemos apoyar con despensa. Así que yo les animo a ser fieles y buscar la manera de hacer llegar la despensa con el hermano Miguel Ángel Flores, y pueden ponerse en contacto con él y ver la manera de juntar también una despensa para las familias más vulnerables. Recuerden, hermanos, aún en medio de la pandemia, vivimos en misión. Así que, ora, comparte la palabra e invita a otros a estudiar la palabra. Ahora, de forma virtual. Invita a unirse a los grupos de Facebook para tomar los estudios en línea. Seamos obedientes y compartamos nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a terminar esto en oración. Que Dios les bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por este servicio, que no es nada igual a estar juntos y no es un sustituto de la adoración dominical. Pero queremos usar estos medios, Señor, para hacer llegar tu palabra a cada rincón, a cada casa, a cada familia de nuestra amada iglesia. Bendice nuestros hogares con tu palabra, edifícanos, edifica nuestra fe, edifica tu iglesia y permítenos ocuparnos y ministrarnos unos a otros. Guárdanos, Señor, guarda nuestra salud de este virus que ya está aquí en la zona. Te pido que guardes la salud de mis hermanos y hermanas. Guarda la salud de cada uno de ellos, de niños, de adultos, ancianos, Señor. Pero sobre todo guarda nuestro corazón y permítenos glorificarte, amarte y servirte. Permítenos vivir en misión y predicar tu palabra a otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.